Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, a ti que estás ahí al otro lado, ¿verdad? La pantalla, viendo ahorita tus redes, revisándolas y te has encontrado de repente ahí conmigo, pues quédate. Vamos a estudiar ahorita el libro de Romanos, así como te lo había prometido. Estamos estudiando las cartas Paulinas, ¿verdad? Y en ese momento pues vamos a darte un enfoque, ¿verdad? De lo que se trata en sí la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tratar ahora. Te invito a que busques tu Biblia si estás ahí cerquita en tu casa, ¿verdad? Si ya estás en tu casa, tienes tu Biblia cerca, pues atráela a ti. También un cuaderno para que puedas anotar ahí las citas bíblicas o los puntos importantes que tú creas que son de extremada, ¿verdad? De interés, ¿verdad? Para que tú puedas comprender mejor lo que es la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, para que tú puedas estudiar la palabra de Dios en casa, ¿verdad? Perfectamente. A veces, pues, por A o B razón no podemos llegar, ¿verdad? Congregarnos, ¿verdad? Pero tú puedes leer la palabra de Dios. Es más, es un hábito que debemos de tener todos los cristianos, de venir y leer la palabra de Dios, porque ahí está escrito toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos lo que estamos leyendo, lo podamos comprender de la mejor manera. Y es por eso que yo te estoy dando ahorita aquí los puntos claves, ¿verdad? De lo que es las cartas del apóstol Pablo, para que tú puedas entenderlas mejor al momento en que tú las empieces a leer, empieces a estudiarlas, tú puedas comprenderlas mucho mejor, ¿verdad? Así es que en este momento vamos a iniciar, pero antes de todo vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de este espacio, ¿verdad? Que vamos ahorita a iniciar, que sea Él tomando el control de todo. Así que acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios. Estamos aquí en este momento nuevamente, Señor, por tu voluntad, porque tú si lo quieres, por mandato tuyo, Señor. Estamos aquí nuevamente compartiendo esta palabra. Sabemos que tú conoces todas las cosas. Tú sabes perfectamente, ¿verdad? Las necesidades que podamos tener espiritualmente. Y por eso, pues tú ahorita pues, has traído a bien, Señor, que nosotros vengamos y estudiemos las cartas Paulinas, Señor, y que además aprendamos a cómo estudiarla en casa, Señor. Gracias, bendito Dios, todo sea para que podamos crecer espiritualmente y que nuestro corazón, nuestra alma sea fortalecido con el Espíritu Santo y podamos seguir siempre avanzando, Señor, a pesar de cualquier adversidad. Bendice este momento, Señor, toma el control de lo que se va a decir, toma el control de lo que se va a hacer, Señor, toma el control de todo a nuestro alrededor. Y asimismo, Señor, en los corazones de las personas que están escuchando, que ese corazón se convierta en un terreno fértil, Señor, donde esa semilla va a ser sembrada, esta semilla de la palabra de Dios, y va a producir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y propósito. Bendice a cada persona que se dispone ahorita a escuchar esta palabra, Señor, porque sabemos que de ella pues vamos a aprender. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida nuevamente, ¿verdad? A ti que estás ahí sintonizándote ahorita ahí en las redes. Vamos ahora, como había dicho, a estudiar el libro de Romanos. Y vamos a empezar diciendo que el libro de Romanos pues lo escribió el apóstol Pablo, allá por los años 58 aproximadamente después de Cristo. Se cree que esta carta fue escrita allá en Corinto, ¿verdad? Acordémonos que la carta que estudiamos anteriormente fue hacia los Corintios. Se cree que al tercer viaje, ¿verdad? Cuando él fue a Corinto, ahí fue donde él escribió esta carta a los romanos. También se dice acá en la historia, ¿verdad? De esta carta, es que el apóstol Pablo mandó esta carta allá a los romanos, pero no fue él el que fundó la iglesia, sino que lo estaba haciendo a la distancia, porque quienes le ayudaron a organizarla, o más bien dicho, a que esta iglesia se formara, fueron estas dos personas que él encontró en su viaje a Corintios, que es Aquila y Priscila, ¿verdad? Porque ellos eran procedentes de Italia. Entonces, ellos aprendieron mucho en esos viajes que anduvieron con el apóstol Pablo, y en sí ellos fueron los que organizaron la iglesia con muchos otros cristianos que ya estaban ahí en Roma, porque también los apóstoles los apóstoles ya andaban predicando también ahí, lo que es el apóstol Pedro, ¿verdad?
los discípulos. Ya andaban ellos predicando ahí, entonces todos los cristianos que en esa época se fueron reuniendo, ¿verdad? En esa iglesia que posteriormente el apóstol Pablo pues vino y mandó esta carta, ¿verdad? Esta carta que nosotros conocemos, la carta a los romanos. Ahora bien, esta carta, su propósito más que todo era de presentar la obra redentora de nuestro Dios y el plan de salvación. En este momento, o sea, en este caso, ¿por qué lo hizo así? Cuando tú vayas a leer esta carta o cuando ya la has leído, te vas a dar cuenta de que no hay mucha amonestación como en el caso que vimos en los Corintios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como te repito, como te mencioné anteriormente, el apóstol Pablo no los conocía a ellos. No fue él el que fundó hacia un inicio la iglesia, no fue el que hizo la obra misionera, ¿verdad? Como se hace para formar la iglesia, sino que fueron otras personas, entonces él no los conocía personalmente. Entonces por eso él mandó esta carta y no hizo mucha amonestación, sino que se enfocó más que todo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el plan de salvación, como te acabo de mencionar. Esta carta es maravillosa, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, da gusto leerla, ¿verdad? Porque esta carta nos muestra a nosotros cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos salvó y cómo podemos defender nosotros esa fe. Cómo es que nosotros podemos defender esa fe de nuestra salvación, cómo podemos nosotros entenderlo, ¿verdad? Cómo es que se llevó a cabo, ¿verdad? Y por qué nosotros pues, podemos mencionar que un sacrificio como el que hizo Jesús, pues nos puede rescatar, nos puede salvar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar en este momento ya a hablar, ¿verdad? En sí el tema, vamos a profundizarnos y vamos a darte en este momento, como estamos hablando de un plan de salvación, un plan redentor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a iniciar hablando del pecado, ¿verdad? Porque esta carta nos habla también del pecado. Entonces vamos a hablar allá y nos vamos a enfocar en el capítulo 3:23. Quiero que me acompañes ahí en la Biblia, el capítulo 3:23, y dice de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de este versículo, ¿verdad? Habla del pecado, pero en sí, ¿qué es el pecado? Vamos a darte esa definición de pecado. Dice acá que es la transgresión voluntaria de la ley divina o algunos de sus preceptos. Es tropezar, cometer una falta. Fíjate muy bien que dice aquí que es una transgresión voluntaria. Nos acordamos en el momento en que se originó todo, cuando Adán y Eva pecaron ahí en el huerto del Edén. Nos recordamos que le dijo nuestro Señor, nuestro Padre Dios, le dijo a Adán y a Eva, de estos árboles que están aquí, ¿verdad? Todos pueden comer, menos de estos que están al centro, ¿verdad? Que es el del bien y el mal y el de la vida. Esos no pueden tocarlos. Se les dio una orden, pero también se les dio la libertad de poder decidir. Ellos podían, en ese momento, ¿verdad? Decidir qué iban a hacer con esa orden que Dios les había dado. Ellos desobedecieron, ¿verdad? Se dejaron llevar por el engaño que en ese momento Satanás les estaba, el engaño que le estaba haciendo, él estaba convertido en una serpiente, ¿verdad? Entonces lo recordamos todo, conocemos esa historia, y ellos se dejaron engañar por Satanás y desobedecieron a Dios. Entonces por eso dice aquí que es una transgresión voluntaria, ¿verdad? Porque tú decides si quieres pecar o no. Desde ese momento nosotros conocemos el bien y el mal. Desde ese momento el pecado, cada quien lo anda dentro, ¿verdad? Lo heredó, ¿verdad? En ese momento ese pecado se heredó y todos, ¿verdad? Somos pecadores. Ahora bien, pero tú decides si vas a cometer el pecado o no lo vas a cometer. Porque esta es una transgresión voluntaria, dice aquí, de la ley. Estás faltándole a algo que Dios ha establecido, a algo que Dios ya destinó, ¿verdad? Que no se debe hacer. Y cuando tú eres conocedor de algo que a Dios ya lo prohibió, pero tú así lo haces, tú así continúas con esa condición, entonces tú estás cometiendo este error, estás en ese pecado, ¿verdad? Y el Señor pues aquí dice
¿verdad? En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y eso significa que a causa del pecado todo hombre no puede tener esa comunión con Dios, está destituido de la presencia de Dios, porque la gloria de Dios significa la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien peca, no puede tener esa relación con Dios, está separado, ¿verdad? De lo que es la voluntad de Dios, está separado de la comunión con Dios. Es muy, se viene a la mente ahorita un ejemplo que nos daban, es que dice una persona que cuando alguien no leía la Biblia, un día, ¿verdad? Él se sentía triste, se sentía mal. Cuando no lo leía 2 días, entonces su familia notaba que no había leído la Biblia. Cuando no lo leía 3 días, ya la vecindad, el lugar donde vivía, ya notaba que no había leído la Biblia. Cuando ya eran 4 días que no la había leído, pues ya toda el lugar de trabajo sabían de que él no había leído la Biblia, porque esa comunión con Dios a través de la palabra o a través de la oración, eso te trae paz. Y cuando tú vienes y dejas por un lado lo que Dios te ha llamado a hacer, entonces tu carácter cambia, tu conducta cambia, ¿verdad? Se ve la lejanía de que tú no estás cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, en lo que hablas, en cómo tratas a las personas, esa paz no está contigo. Entonces, ahí se nota, en tu temperamento, ahí se nota cuando no leemos la palabra de Dios y cuando no estamos en comunión con Él. Imagínate esto del pecado, cómo nos aleja de Dios, tanto así que en ese momento del huerto de Edén dijo el Señor, los vamos a sacar, no vaya a ser que toquen el árbol de la vida, y los sacaron del huerto de Edén y pusieron 2 querubines en entrada. ¿Por qué? Porque no podían habitar ellos junto con el pecado, ¿verdad? No podía estar la presencia de Dios donde había pecado. Tanto así que cuando Dios descendió, dice la palabra de Dios ahí en el Génesis, que Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que habían cometido esa falta, sabían que habían desobedecido. Entonces por eso se escondieron de Dios, ¿verdad? Sabían el error en que habían caído. Entonces similar somos nosotros. Cuando hemos fallado a Dios nos andamos escondiendo, ¿verdad? Porque le hemos fallado a Él. Sabemos que estamos en el error y porque sabemos lo bueno y lo malo. Entonces por eso nos escondemos. Por eso los pecados dicen que se hacen en oculto, ¿verdad? Lo malo es que aunque lo queramos hacer en oculto, ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada, porque Él siempre está, sus ojos están en todo lugar, en todo tiempo, y está viendo todo. Dice que está viendo los buenos y los malos. Entonces Dios no nos podemos esconder de sus ojos. Él está en todo momento y en todo lugar. Él está siempre viéndonos. Entonces es por demás que nosotros digamos, no, cometí el error, nos vamos a esconder, o vamos a escondernos para cometer tal hecho. No, no se puede hacer eso, porque Dios siempre está presente en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y así pasó con Adán y Eva. Ellos se escondieron, pero Dios ya sabía que habían cometido un error. Entonces veamos acá que el primer punto es que tenemos que tener claro que el pecado lo que hace es que nos aleja de la presencia de Dios, nos destituye, ¿verdad?, de la presencia de Dios. No podemos estar ahí donde está su presencia. Ahora bien, ¿por qué te estoy diciendo estos conceptos? Porque estamos hablando del plan de salvación. El libro de Romanos es un plan de salvación y de redentor. Entonces tenemos que conocer estos conceptos para poder entender bien lo que el libro nos está mencionando, lo que la carta nos está mencionando. Vamos ahora, también a través del pecado hay una condenación, ¿verdad? Porque la persona que practica el pecado, ¿verdad? Dice también la palabra que esclavo es del pecado. Pero también vamos a ir ahí a Romanos 6:23, que es lo que nos dice. Acompáñenme ahí, Romanos 6:23 dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice ahí, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la condenación? Es el castigo de Dios para las personas con pecados no redimidos. Para pecados no redimidos. Entonces decimos aquí, porque la paga del pecado es muerta. Del momento que Adán y Eva pecaron, ellos heredaron la muerte, o sea, ellos obtuvieron la muerte física y la muerte espiritual. Entonces también nosotros heredamos esas 2 muertes. La diferencia entre aquella persona que ha reconocido a Jesús y la que no lo ha hecho
es que la persona que no ha reconocido a Jesús, que su corazón no está sellado con el Espíritu Santo, esa persona va a morir 2 veces. ¿Por qué? Porque tiene la muerte física y tiene la muerte espiritual. Anda caminando por ahí, pero su espíritu está muerto. Su alma está muerta porque no ha nacido de nuevo, no tiene a Jesús en su corazón. Ahora, la persona que ha recibido a Cristo tiene ya la salvación de su alma a través del sacrificio de Jesús. Y esa siempre va a morir físicamente, pero no espiritualmente, porque ya tiene a Jesús en su corazón. Entonces, esa es la diferencia. Pero acá dice aquí que el pecado es muerte. Ese fue el castigo, porque Dios le dijo, si comes de ese árbol, de cierto morirás. Y eso fue lo que ellos hicieron. Desobedecieron, comieron del árbol, entonces por eso heredaron la muerte. Y ese es el castigo por la desobediencia, por la condenación que Dios otorgó en ese momento por la desobediencia, por haber pecado. ¿Pero tiene solución esto? Sí, por supuesto que tiene solución. Ahorita lo tenemos, mientras tenemos vida, tenemos solución. Ahí está el arrepentimiento. Para ello vamos a ir a Hechos. Vamos a salirnos un poquito de Romanos para poderte entregar esta cita. Y vamos a irnos a Hechos 3:19. Vamos a hacer la excepción aquí. Estoy tratando la manera, aunque sé que hay muchos versículos que nos pueden auxiliar, pero estoy tratando la manera de enfocarme solo en la carta, ¿verdad? Que estamos tratando para que tu estudio, ¿verdad? Pueda ser más efectivo en ese sentido, en que tú veas cómo es que se entregó esa carta. Pero en este momento vamos a hacer una excepción y voy a llevarte allá a Hechos 3:19 y dice de la siguiente manera. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Dice primero, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Dice en primer lugar, arrepentíos. ¿Y qué es un arrepentimiento? Dice ahí que es un cambio de mente, de actitud, cambio de rumbo y estilo de vida. Pero existen arrepentimientos, ¿verdad? Hay gente que dice que se arrepiente, pero al final sigue siendo lo mismo. Existe un arrepentimiento genuino. ¿Y cuál es ese arrepentimiento genuino? Aquel que provoca cambios, aquel que muestra cambios, aquel que ve su error y dice, esto no lo vuelvo a hacer. Y el arrepentimiento significa un cambio de dirección. O sea, me doy cuenta o se da cuenta del error, ¿verdad? Que está cometiendo, del pecado que está cometiendo, la falta que está haciendo ante los ojos de Dios. Entonces lo reconoce, ¿verdad? Se arrepiente genuinamente y cambia de dirección, cambia, o sea, da vuelta al lugar donde él iba, ¿verdad? Cambia de dirección y se enfoca hacia donde está Dios. Ese es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es aquel que pide perdón y no lo vuelve a hacer. Luego viene la conversión. La conversión dice aquí que es un cambio de vida, ¿verdad? Esa es a persona cuando tú vienes y tienes más relación con Dios, cuando tú vienes, tienes más comunión con Dios, entonces tú te vas llenando más de Él y vas cambiando toda tu vida. Ya tu forma de hablar no es la misma, tu forma de actuar no es la misma, tus prioridades no son la misma, los frutos del Espíritu empiezan a florecer en ti, ¿verdad? Entonces, lo que antes te llamaba mucho la atención ya no te llama tanto ahora. ¿Por qué? Porque te has convertido, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús, porque ya las cosas que hacías antes ya no las sigues haciendo, porque ahora estás en otro plan, estás ya buscando, ¿verdad? La dirección de Dios, estás buscando seguir el camino que Dios te ha trazado. Entonces eso se llama conversión. Existe el arrepentimiento y después viene la conversión, cuando ya cambia de vida. Ya eres más espiritual, ya no eres mucho llamado a las cosas de la carne, sino que ya eres más espiritual. Ya no te fijas tanto en las cosas de la carne, sino que te fijas más en las cosas espirituales. Amén. Bien, ahora vamos a ir a otro punto y vamos a tratar ahorita de la redención.
La redención es un rescate, ¿verdad? La redención es la liberación de la persona de alguna condición. Recordemos que todos nosotros estamos en la condición de pecado. En esa condición nos encontrábamos. Antes de que Jesús viniera, todos estábamos en la condición de pecado. Y digo todos estábamos porque Dios vive en el ayón, ¿verdad? En el tiempo continuo, en el tiempo eterno. Entonces, en el presente, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, decimos aquí, recordamos que todos estábamos en pecado antes de que Jesús viniera. Entonces, en ese momento viene el rescate, viene la redención, que es la liberación de la persona de alguna condición, en ese momento en la condición de pecado. Vamos a leer eso allá en Romanos 5, acompáñame por favor ahí, Romanos 5, porque vamos a irlo entendiendo, ¿verdad? Acá, conforme a la palabra de Dios, para que tú te des cuenta que no estamos inventando nada aquí, ¿verdad? Quiero que tú veas en tu palabra que ahí está escrito. Vámonos ahí a Romanos 5, vamos a leer del 8 al 10, y dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús dio su vida por nosotros. En ese momento él hizo el rescate, ¿verdad? Él entregó su vida, él vino a rescatarnos de ese pecado. Recordemos que antes, allá en el Antiguo Testamento, y ahora que menciono eso, mira qué importante es para que tú puedas entender esta carta, qué importante es que tú puedas leer el Pentateuco, porque vamos a entrar en un momento donde vamos a ver lo de la ley, ¿verdad? Y lo de la gracia. Entonces, qué importante es que tú leas, si no has leído el Pentateuco, que lo leas para que puedas comprender perfectamente lo que se trata esta carta. Anteriormente, cuando estaban en la época de la ley, se tenía que matar un animalito, ¿verdad? Para que ellos puedan tener ese rescate de ese pecado que ellos tenían, para redimirse, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Ya no podía ser así, porque ya el plan de Dios era mandar a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros, para que no nos condenáramos. Entonces fue Jesús el que vino. Jesús vino a este mundo para rescatarnos a nosotros, para que no nos condenáramos, para que no tuviéramos esa vida eterna en el infierno, sino que pudiéramos tener esa oportunidad de conocerle, ¿verdad? Y de entregarle nuestra vida para que podamos tener derecho a vivir eternamente juntamente con Él. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de Dios de que gracias a Él nosotros tuvimos ese rescate, esa redención. Pero además de eso tuvimos también una justificación. Y eso lo vemos allá en el capítulo 5, del 1 al 2. Ahí mismo donde estamos, solamente busca el versículo 1 y 2 y dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice ahí, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos vino y nos justificó. ¿Qué significa justificar? Dice que es declarar justo. Es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hacer justo un pecador por medio de Jesús. Jesús es perfecto. Jesús no tenía pecado. Jesús era limpio, ¿verdad? Sin mancha, ¿verdad? Porque era un cordero que no tenía ningún defecto, como antes lo hacían con los animalitos, no tenía que tener defecto, ¿verdad? Alguno. Jesús también se ofreció como un cordero, ¿verdad? Perfecto Jesús. Entonces Él se ofreció ¿para qué? Para que llevar nuestras culpas en el momento. Quiero que comprendas esto y que pongas mucha atención. En el momento que a Jesús lo estaban crucificando, a nosotros nos estaban crucificando juntamente con Él. Porque Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Entonces cuando Jesús, todo lo que Él le aconteció, ¿verdad? En ese momento
a nosotros también nos estaba aconteciendo porque Él tomó nuestro lugar. Cuando a Él lo crucificaron, nosotros también estamos ahí con Él, porque Él no tenía pecado y se hizo pecado por nosotros. Se hizo humano para llevar nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, cuando Él lo crucificaron, ahí llevaba nuestros pecados para que pudiéramos nosotros ser limpios, lavados, justificados. Él siendo justo, nos justificó a nosotros porque tomó nuestro lugar en esa cruz. Y su muerte, pues, originó eso. La justificación nos hizo justos, nos perdonaron de nuestros pecados. Y eso es lo que sucede cuando tú vienes y le dices a Dios: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Cuando tú haces eso, tú te encuentras frente a la cruz donde está Jesucristo, donde Él está derramando esa sangre por cada uno de nosotros. Tú te encuentras en ese momento cuando reconoces a Jesús y cuando estás tú expresando tus palabras. En ese momento, en lo espiritual, Jesucristo te está limpiando de todo pecado, te está justificando, porque Él ya te hizo, ya pagó el precio en esa cruz. Entonces ya te hizo justo a ti. Los pecados han sido borrados cuando tú mencionas eso, que te arrepientes y que reconoces que Él es Dios y que tú te arrepientes y quieres que te perdone. Entonces en ese momento Él viene y te limpia de todo pecado. Y ya eres una nueva persona. Ya esos pecados quedan borrados. La sangre de Cristo te limpia y eso significa que te ha justificado y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué más? Dice que nos reconcilia. Y eso lo vemos en el 5:11, acompáñame. Nos reconcilia para con Dios. Dice allá, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos la reconciliación para con el Padre. Cuando quien sacó a Adán y a Eva del huerto fue Jehová Dios, el Padre. Él los sacó, ¿verdad? Incluso cuando estaban allá en el desierto con Moisés, hicieron el tabernáculo. Allí, en ese tabernáculo, había una parte que se llamaba lugar santísimo. Ahí había una cortina y nadie podía pasar ahí porque ahí solamente se encontraba el arca del pacto y esa simbolizaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar ahí porque moría. Incluso el sumo sacerdote entraba una vez al año y ese día que entraba tenía que ir santificado. Llevaba su traje, llevaba unas campanitas abajo y él tenía que entrar danzando, porque él entraba danzando al lugar santísimo. Si alguien escuchaba que ya esas campanitas no sonaban, es porque él había cometido un error y ya había muerto en ese lugar, porque así era la presencia de Dios. Nadie podía entrar habiendo cometido un error, habiendo pecado. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo porque ahí mismo moría. Solo mira cómo es de estricto esto, ¿no? Y así sucedió cuando venía Jesús. Todavía en el templo habían esas cortinas. Pero ¿qué sucedió? Yo creo que todos leemos ya cuando allá está en la crucificación y vemos que Jesús expira y dice consumado es, y se pone todo oscuro, ¿verdad? El cielo, lo menciona la palabra de Dios, dice ahí, y se rasgó la cortina del templo. ¿Qué significa eso? Que en ese momento Dios está diciendo que ya estamos reconciliados con Dios. Esa cortina desaparece. Y ahora tú y yo, gracias a ese sacrificio, podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. No necesitamos de un sumo sacerdote para que nos ponga en comunión con Dios. Lo podemos hacer directamente tú y yo, donde estemos, en cualquier lugar donde estemos. Podemos venir y comunicarnos con Dios. Gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, Él nos dio la libertad, Él quitó ese obstáculo, Él quitó esa cortina, ¿verdad?, que nos dividía de la presencia de Dios. Ahora, gracias a ese sacrificio, tenemos entrada a la presencia de Dios. Bendito sea su nombre, ¿verdad?, por lo que Él hace. Entonces podemos entender esto, que gracias a Él
Hoy tenemos nosotros reconciliación para con Dios. ¿Qué significa reconciliación? Es un hecho que implica cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Gracias a que Jesús murió en esa cruz, como te repito, ahora tú y yo podemos venir a la presencia de Dios confiadamente, ¿verdad? A venir y podemos decirle lo que nosotros sintamos en nuestro corazón a la presencia de Dios, y Él está siempre dispuesto a escucharnos. Amén. Bien, ya para ir terminando, vamos a ver otro concepto, y es la santificación. Todos estos conceptos tú los vas a ver implícitos en el libro, en la carta a los romanos. Por eso te los estoy mencionando. Todos estos conceptos tú los vas a ver implícitos acá. Y para que tú puedas comprender mejor cuando te encuentres con estos términos, lo estamos ahorita expresando aquí. Vamos a ver, la santificación dice que es un acto o proceso de adquisición de la santidad, efecto de convertirse. Vamos a ver allá en Efesios, ahí en el mismo Romanos capítulo 6, ¿verdad? Romanos capítulo 6 vamos a leer del 5 al 11. Dice así, de 5 al 11. Vamos a hablar de la santificación. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿verdad? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí nos está diciendo la santificación. Leamos también el versículo 22, dice, ahí mismo 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, aquí está bien claro, ¿verdad? Dios viene, muere por nosotros, nos limpia, nos justifica, ¿verdad? En ese momento nosotros quedamos santos, quedamos santificados, apartados para Dios. Pero después de eso ya nos corresponde a nosotros que eso se mantenga. Es como cuando tú vienes y lavas la camisa que a ti te fascina tanto. Esa camisita blanca, ¿verdad? Que te fascina tanto. Y la lavas, pero tú estás cuidándola de que no te vaya a caer una manchita, de que no se te vaya a manchar. Estás cuidándola en todo momento cuando te la pones. O cuando está lloviendo, ¿verdad? Que no te vaya a caer ahí un poquito de lodo, ¿verdad? Que vaya a pasar un carro y te vaya a caer lodo ahí o algo por el estilo. ¿Verdad? Tú te cuidas esa camiseta. Asimismo es la santificación. Porque en el momento que Jesús nos limpió con su sangre, nos dio esa santificación y ahora corresponde de nosotros cuidarla, ¿verdad? Con nuestra cercanía a Dios, con nuestra voluntad entregada a Dios, con nuestra vida entregada a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, de que morimos a la carne. Cuando morimos a la carne, entonces ya nuestro espíritu viene ya vivificándose, ¿verdad? Y es esto lo que nosotros podemos entender en este momento acá. Así que vamos a quedarnos aquí. El estudio es largo, no quise darlo de un solo, ¿verdad? Porque quiero llevarlo más despacio así para que nos podamos comprender mejor. Esto es maravilloso y es algo de entregarlo más despacio porque es el concepto de nuestra salvación. ¿Por qué decimos nosotros, verdad, que somos salvos a través de Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente Jesús hizo en esa cruz? ¿Verdad? Todo eso es importante conocerlo. Y cuando tú vienes y lees el libro o la carta a los romanos, te vas dando cuenta, ¿verdad?, de ciertos aspectos de lo que se refiere a la salvación.
Entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a continuar. Yo te voy a dar la otra parte mañana. Y vamos a hablar también de la gracia y de la ley, ¿verdad? Vamos, por eso es importante, ¿verdad? Saber de qué se trataba la ley de Moisés para que tú te puedas enfocar, ¿verdad? En lo que es la ley y en lo que es la gracia. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Si vino a quitar la ley o qué vino a hacer. Todo eso lo vamos a hablar mañana. Así que yo te espero aquí. Vamos a orar en este momento. Espero que me hayas comprendido, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado y que lo pongas en práctica, ¿verdad? Al momento de leer la palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios. Hemos compartido, Señor, la introducción de lo que es este estudio, Señor, al libro de los Romanos, con esos conceptos básicos, Señor, para poder comprender más la obra que tú hiciste en esa cruz, esa obra maravillosa, Señor, donde nos entregaste esa salvación, Señor, para nuestras almas. En este momento, te ruego, mi Dios, que seas tú bendiciendo a cada persona que tomó a bien este momento, Señor, para poder aprender más de la palabra de Dios, para poder escudriñar más, Señor, la palabra. Esto es un tesoro para cada uno de nosotros. Y así, Señor, como se cuentan en las leyendas de que los tesoros se van a escudriñar, se van a buscar con una gran pasión, Señor. Pero así nosotros queremos, buscar este tesoro que tenemos acá en la palabra de Dios. Danos esa pasión, danos esa sed por venir y querer aprender más, por venir y querer edificarnos más, por venir y conocer más de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Bendice a las personas que están escuchando. Hables entendimiento, Señor. Da sabiduría para que podamos comprender de una mejor manera esta palabra, Señor, que tú has dejado para que nosotros podamos guiarnos. Bendice cada familia que esté escuchando, Señor. Bendice cada uno y solventa sus necesidades, Señor. Provee de aquello que necesitan. Sana a aquellas personas que están enfermas, Señor. Guarda su salida y su entrada, Señor, aquellas personas, Señor, que tienen que ir a trabajar, regresan, los que van a estudiar, protégelos siempre en sus caminos, Señor. Gracias, bendito Dios. Dejamos hasta acá este estudio, Señor. Sabemos que tú así lo has querido, Padre mío, y dejamos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por el tiempo prestado. Gracias por dedicarme esos minutos, ¿verdad? Tan valiosos para ti, pero los apartaste para escuchar este mensaje, para escuchar esta enseñanza. Te agradezco mucho. Y mañana, si quieres, pues nos encontramos nuevamente aquí a las 7 de la noche. Vamos a seguir con la segunda parte, ¿verdad? De lo que es este estudio. Así es que yo te espero acá. Te mando muchos abrazos ahí donde te encuentras, ¿verdad? Que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga y que te conceda una excelente noche. Amén.